Lección número 1 para el 4 de octubre del 2014. Santiago, el hermano del Señor. El versículo de memoria está en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. Palabra de nuestro Dios. Bueno, toda la lección de este trimestre, último trimestre del 2014, va a estar basada en la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, como el hermano Elena White lo llama, el apóstol Santiago. La matutina Maranata, el capítulo que llama Santificación Espuria. El apóstol del Señor. Una epístola bastante controversial en la historia, podemos decir, como dice aquí en la introducción. La epístola de Santiago ha sido uno de los libros peor comprendido de la Biblia. En el debate de Leipzig, realizado en el 1519, el erudito católico Johann Etz usó la epístola de Santiago para desafiar el punto de vista de Martín Lutero con respecto a la justificación por la fe sola, insistiendo en que debía añadirse las obras a la ecuación. La justificación por la fe, Martín Lutero sostenía. Entonces te salió este erudito católico en el año 1519, Johann Etz, utilizando la epístola de Santiago para demostrar que había que agregarle también las obras. En su respuesta, Lutero lamentablemente negó la inspiración del autor de la epístola, principalmente por causa de la pretensión equivocada de que enseñaba la justificación por las obras. Tremendo error cometió Martín Lutero, ¿verdad? En respuesta a lo que le dijo el católico, entonces lo que hizo fue decir que la epístola de Santiago no era inspirada. Y como consecuencia, ¿por qué no era inspirada? Porque ella habla de la justificación por las obras, cosa que no es correcta, ¿verdad? En algunas traducciones que hizo Martín Lutero del Nuevo Testamento, hablando de la carta de Santiago, dice en su prefacio, el libro de Santiago fue aún más negativo. Lutero lo llamó realmente una epístola de paja. Mire cómo llegó a calificar Martín Lutero el libro de Santiago, una epístola de paja. ¿Por qué? Porque no había nada en ella de la naturaleza del Evangelio. Errores tremendos de Martín Lutero. Y quiero decirle, hermano, que todavía hoy en día se encuentran hermanos evangélicos que mantienen esta posición, que la epístola de Santiago no es inspirada, no la consideran relevante en el Nuevo Testamento, porque contradice los libros del apóstol Pablo, cosa que es totalmente falso. Pero bueno, la reforma continuó hasta que hoy se sabe que la justificación no solamente es por la fe, sino también incluye las obras, como un bote, dos remos, la fe y las obras. Los dos tienen que moverse simultáneamente, como el mismo apóstol Santiago lo señala, pues. Muéstrame la fe sin las obras, y yo te muestro las obras por la fe. Las obras son consecuencia de la fe que uno tiene. El cristianismo, la vivencia del cristianismo, la fe que uno tiene en Dios, como Santiago lo va a explicar en la medida que se vaya desarrollando la epístola, el amor que uno aprende de Cristo Jesús es un asunto teórico. Ahí mismo se muestra por las obras cuán cristianos o cuán no cristianos somos nosotros, cuánta fe tenemos o cuánta menos fe tenemos, cuán grande es la fe, cuán poca es la fe. Está en función de lo que hacemos. Por su fruto los conoceréis. Entonces en esta semana y durante todo el trimestre vamos a estar estudiando esta epístola tan maravillosa del libro de Santiago. Como dicen otros cristianos, se considera esta epístola como un manual del cristianismo. Es por excelencia
una teología práctica. La justificación por la fe con las obras de una manera práctica. Justificado por la fe en lo que hizo Jesucristo, pero realmente la vivencia de que estamos justificados por la fe se manifiesta a través de esas obras que Dios de antemano ya preparó para que anduviéramos por ellas, como dice el libro de Efesios, el capítulo 2, la parte final. El día domingo 28 de septiembre, Santiago, el hermano del Señor. El autor de esta carta, dice la lección, debió de haber sido bien conocido en la iglesia porque no hay más información específica en su carta que la que aparece en Santiago 1.1. ¿Cómo dice allí Santiago 1.1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. En el Nuevo Testamento, como dice aquí, ¿verdad? Así podemos reducir nuestras opciones rápidamente. En el Nuevo Testamento hay 4 personas llamadas Santiago. 2 de los 12 discípulos, Marcos 3:17 y 18. El padre de Judas, otro de los 12, pero no del Judas Iscariote, Lucas 6:16. Y uno de los hermanos de Jesús, Marcos 6:3. De estos 4, solo el hermano de Jesús vivió el tiempo suficiente como para ser importante en la iglesia y escribió la carta. Podríamos decir, Jacobo, que es lo mismo Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Ahí tienen el primer, Marcos 3:17. La segunda mención a Jacobo, que es lo mismo Santiago, hermano, se encuentra en Marcos 3:18, donde se nombra a Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí tenemos un segundo Santiago o Jacobo. Un tercero, Jacobo, hermano de Judas, Lucas 6:11. Y por último, en Marcos 6:3, Jacobo, que es lo mismo Santiago, hermano de Jesús, Marcos 6:3. Es interesante, mire, para que usted no se confunda, en la transfiguración donde estaba Juan, Pedro y Santiago, Jacobo, ese Juan que está allí es hermano de el Jacobo que aparece allí con Juan, son los hermanos, los hijos de Zebedeo, no el Santiago que escribe la carta del libro de Santiago. Un detallito que hay que tomar en cuenta para uno no confundirse con estos 4 nombres de Santiago, para saber cuál es el Santiago verdadero el que escribe la carta. Como hemos visto, en Marcos 6:3 nos dice que Jesús tenía 4 hermanos. Dentro de esos 4 hermanos estaba Jacobo, que es lo mismo, que significa Santiago. ¿Cuáles eran esos 4 hermanos? José, Judas, Simón y Jacobo, según Marcos 6:3 y Mateo, si no me equivoco, 13:55. Palabra de nuestro Dios. Bueno, pudiéramos decir, Santiago habría tenido más, dice la lección del día domingo, oportunidades educacionales que un campesino cualquiera. Su carta está entre las mejores ejemplos del griego literario del Nuevo Testamento. Hablando de la familia de Jesús, dice aquí la primera parte, dice que el viernes queremos reforzar y no quiero que se pierdan esa parte que habla de la influencia de la familia cuando una persona es cristiana y los hermanos son cristianos. Aquí hay un toquecito, pero en la parte final le voy a leer cómo era la familia de Jesús. Qué terrible el sufrimiento de Jesucristo. Dice, en el contexto del ministerio de Jesús, considera esta expresión que aparece en Marcos 3:21. Cuando se enteraron sus parientes, los suyos, dice normalmente la Biblia, familiares, salieron a hacerse cargo de Jesucristo, de él. Ese él es Jesucristo, porque decían, está fuera de sí. O sea, Jesús estaba loco, estaba fuera de sí, perdió la sindéresis, el razonamiento. Qué horrible, ¿verdad? Su misma familia. Ver también Juan 7:2-5. Allí nos encontramos con una expresión que dice, porque ni aún sus hermanos
creían en él. Imagínense usted. Jesús. Y por eso algunos teólogos dicen que José, Simón, Judas y Santiago, que eran los hermanos de Jesús, según Marcos 6:3, no creían en Jesús al comienzo de su ministerio. Al final es cuando nos encontramos con un Santiago y con un Judas que se cree el que está en la carta antes de Apocalipsis. Muchos teólogos coinciden de que este es hermano de Santiago, como dice la revelación allí, ¿verdad? En Marcos 6:3 y en Mateo 13:55. Y estos dos hermanos de Jesús, que al principio no creyeron en él, desconfiaban de él, lo criticaban, lo cuestionaban, terminaron siendo grandes representantes de la iglesia primitiva, con dos cartas: Santiago, hermano de Jesús, con la epístola de Santiago, y la carta de Judas, que se atribuye a ese Santiago que dice que es hermano de Jesús en Lucas 6:11. Todos hermanos, Judas y Santiago, con esas dos cartas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero al principio no creían en él, hicieron la vida prácticamente imposible. Era un peso amargo para Jesús la crítica obsesiva que recibían de su propia familia, aún de María. Bueno, sigamos profundizando. Santiago, el hermano del Señor, Marcos 6:3. Esta carta la escribe el apóstol Santiago. Es bueno reforzar también, para que usted no tenga duda, en Hechos de los Apóstoles, la página 325, dice que Santiago, el hermano del Señor, comentando ese Santiago que aparece en Hechos capítulo 21. Santiago, el hermano del Señor, dicho por el Espíritu de Profecía, y que lo vamos a ver en la parte del día lunes. Otras consideraciones de quién fue Santiago en la medida que se fue desarrollando la palabra de Dios, el Evangelio, a través de la iglesia primitiva. Entonces, la primera parte, dejar sentado que esta carta fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús. Y Santiago tenía tres hermanos más por parte de José. Uno que se llamaba José, otro que se llamaba Judas y otro que se llamaba Simón. Y Santiago, hermano también de Jesús, es el autor de esta carta, que estuvo allí y que al principio fue incrédulo, no creyó mucho en Jesús. Y como vimos en la introducción, esta carta para Lutero no fue inspirada. Tremendo error cometió Lutero, la consideró una epístola de paja, porque no veía elementos que tuvieran que ver con el plan de salvación. Pero simplemente fue una respuesta a Johann Eck, que le refutó a Lutero que la justificación no solamente era por la fe, sino que también incluía las obras, y para justificar eso utilizó la carta de Santiago. Entonces este hombre, Lutero, lamentablemente quizás deseó llevar por la emoción y descalificó la epístola de Santiago, que une perfectamente la fe y las obras en este proceso de justificación. Bueno, Santiago el creyente. 1 Corintios 15:5 al 7 y Hechos 1:14, que nos indican acerca de los cambios que se produjeron en Santiago. Bueno, de Santiago, como decía el libro de Juan 7:5, porque aún sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en Jesucristo. Pero es interesante que en 1 Corintios 15:5 al 7, después de la resurrección, Cristo apareció a Santiago de manera específica. Apareció a los 12, apareció a 500 personas después de la resurrección, y fue una entrevista muy particular con Santiago, su hermano. Interesante, ¿verdad? Otra en el aposento alto, cuando se va a derramar el Espíritu Santo, previo, Hechos 1:14, allí están los apóstoles reunidos también, ¿verdad? Como lo dice la palabra santa, allí también está Santiago en esa reunión de Hechos 1:14. Vamos a leerlo en la Sagrada Escritura directamente. Dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
estaba José, Simón, Judas y Santiago. Y los apóstoles. Los apóstoles, o sea que Santiago no fue elegido como un apóstol dentro de los 12. Existían 2 como discípulos, como dice allí, pues lo leímos al principio. Pero el Santiago de la Sagrada Escritura era el hermano de Jesús, que ya vamos a ver que también Pablo lo considera un apóstol, y Elena White también lo considera un apóstol. ¿Qué más sabemos acerca de Santiago? ¿Qué más podemos comentar de Santiago? Después de ser un poco incrédulo, se le apareció Jesús después de la resurrección, lo encontramos en el aposento alto allí con María. ¿Y qué más? En Hechos 12, 16 y 17 encontramos que después de salir libre Pedro, dijo: haced saber esto a Jacobo, que es lo mismo Santiago, y a sus hermanos. Apenas salió libre Pedro, mire, mandó que le participaran a Santiago y a sus hermanos. Ahí la relevancia dentro de todos los que estaban allí, Santiago era clave. Tanto es así que, mire, en la versión católica, una versión, la Biblia, la versión se llama Misión Bíblica y Apostólica. Misión Bíblica Misión Bíblica de la Arquidiocesana, una Biblia que publicó la Iglesia Católica aquí en esta ciudad. Dios habla hoy. Y en el comentario que se la sacó a las sociedades bíblicas, interesante, hermano evangélico, hablando de Santiago, dice: era, en la introducción a la epístola de Santiago, esta versión de la Biblia Católica, dice: era el principal representante de los cristianos de origen judíos palestinenses, fieles a las tradiciones hebreas. Mire cómo se consideraban a Santiago en la versión católica, en la introducción al libro de Santiago. Vuelvo a repetir: era el principal representante de los cristianos de origen judío. Mire que no dice Pedro, la misma Biblia Católica. Principal representante de la iglesia cristiana en aquel momento, de origen judío. Entonces, después de salir Pedro, por eso manda que le notifiquen primeramente a Santiago, a Jacobo, y luego a sus hermanos. Ese es Hechos 12, 16 y 17. En Hechos 15, 13, 14 y 19 vemos que Santiago preside, pues, nada menos y nada más que el primer concilio de la iglesia primitiva, primera reunión donde se reunieron delegados del cristianismo allí en Jerusalén para resolver un problema judíos que andaban tratando de que los gentiles que entraban a conocer el evangelio, las personas que no eran judías, que conocían las enseñanzas de Jesús, tenían que seguir practicando los ritos de los judíos. Esos ritos quedaron abolidos en la cruz. ¿Cuál es el rito? El rito de sacrificar un cordero, sacrificar una palomita, un toro, en la fiesta, en las cabañas. Todo eso quedó anulado en la cruz, porque todo eso simbolizaba a Cristo Jesús. Cuando vino Cristo Jesús de verdad, real, que el Dios se hizo carne, como dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, entonces ya eso no tenía sentido. Pero había un grupo de judíos que, aún resucitado Jesús y habiendo ascendido al cielo, seguía con esa creencia. Entonces estaban echando a perder el evangelio que le estaba siendo predicado a los gentiles. Entonces se hizo ese primer concilio en Hechos 15 para resolver esa situación, y se decidió que a los gentiles, a los que no eran judíos, que conocían este evangelio, ni tampoco los judíos, ya no debían estar siguiendo esos ritos, pues. Quien dirigió esa reunión, quien dio el anuncio final, la conclusión de esa reunión, fue el apóstol, el hermano de Jesús, Jacobo, que en otras palabras es Santiago. Otra tercera cita que nos mandan a leer, Hechos 21, 17 y 19. Pablo informa a Santiago y a todos los ancianos reunidos allí, ¿verdad?, de la ofrenda que traían de Antioquía para los judíos que estaban pasando grande necesidad. Mire como dice aquí esta parte de la lección del día lunes 29 de septiembre. Cuando Pablo llevó la ofrenda de diversas iglesias para los pobres de Jerusalén, los delegados
de cada iglesia, a su vez, entregaron las ofrendas a los pies de Santiago. Eso estaba en un libro de Vida de Pablo, de Elena White, una parte aquí en inglés, la página 208 y 209. Santiago parece haber gozado de alta estima durante muchas décadas después de la muerte de los apóstoles. En realidad, se desarrollaron muchas leyendas acerca de su piedad y se lo recuerda como Santiago, el justo. Así, a pesar de comenzar con muchas dudas acerca de Jesús, por eso que no creían en Jesús, Santiago terminó siendo un gigante espiritual en la iglesia primitiva. Excelente, ¿verdad? Después que ni aún creía en Jesús, como dice Juan 7:5, se convirtió en un gigante espiritual. Yo quiero que oigan el comentario bíblico de esta última parte de Santiago en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Comentario bíblico del versículo 17 en adelante de Hechos, capítulo 21 y 17. Nos recibieron con gozo. Los miembros de la iglesia de Jerusalén, a quienes Pablo había conocido en sus visitas anteriores, se alegraron mucho de darle la bienvenida. En el versículo 18 del capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, le podemos leer aquí el versículo 18, dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces mira lo que dice el comentario bíblico adventista, versículo 18: Jacobo y todos los ancianos. Tan pronto como le fue posible, Pablo llamó a Jacobo, indudablemente el anciano que presidía, y a los otros dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Estos podrían haber sido los apóstoles que aún residían allí, y no los ancianos elegidos por la iglesia local. Y sigue diciendo, pero aquí lo que quiero llamar la atención, ¿verdad?, es como ya usted captó allí. Pablo llamó a Jacobo, que es lo mismo Santiago, indudablemente el anciano que presidía. O sea que Santiago, ¿verdad?, como un anciano que presidía la reunión. Es el calificativo que encontramos allí en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 21, versículo 18, comentario bíblico. Santiago como un anciano. Pero también encontramos, como vale más fuerza esto, ¿verdad?, Gálatas 1:18, donde encontramos un concepto también maravilloso de Santiago. Libro de Gálatas, capítulo 1, 18, 19. Leamos lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No vi a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, aquí se ve Jacobo como un apóstol, ¿verdad?, y a la vez como hermano del Señor. Y como dice Elena White, la doctrina Maranata, la santificación espuria, considera a Santiago como el apóstol Santiago, que es interesante. Y también en Gálatas, que es muy importante, ¿verdad?, 2:9, dice la palabra inspirada: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Cómo eran considerados Santiago, Pedro y Juan? Y fíjese que el apóstol Pablo nombra en primera instancia a Santiago, hablando del apóstol Pablo, que eran considerados ¿qué? Columnas. Y uno se acuerda de Lutero, ¿verdad? Como Lutero iba a decir que
que eso no tiene inspiración de Dios, cuando el mismo apóstol Pablo está considerando a Santiago, pues, entre tres, Santiago, Pedro y Juan, nombra primerito al apóstol, al anciano Santiago, el hermano de Jesucristo. No va a considerar que el hombre no está inspirado. Inspirado no estaba él, Lutero, cuando dijo esta aseveración que no, del diablo, pero que no provenía de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Santiago el creyente. El día ahora, martes, Santiago y el Evangelio. Qué interesante. Vamos a tocar un poquito de lo que el apóstol, este hombre Lutero, ¿no?, consideraba que no, la carta de Santiago no tiene nada que ver con el Evangelio. Por eso no es inspirada, es paja. Dice la parte del día martes: muchos cristianos, tal vez por causa de la influencia de Lutero, lamentablemente no han podido ver el importante mensaje que contiene la epístola de Santiago. La reforma no terminó con Lutero, debe continuar hasta el fin de la historia del mundo, por cuanto graves errores fueron perpetuados por los reformadores, y había importantes verdades que no se descubrieron y proclamaban ser y precisaban pues ser reveladas. Historia de la Redención, página 330. Por lo tanto, fue necesario el gran despertar con Jonathan Edwards, George Whitefield y los hermanos de Wesley, quienes iniciaron movimientos, los movimientos metodistas, y enfatizaron la función vital de la santidad en la vida cristiana. La obra de la Reforma se continuó con el segundo despertar. O sea, el primer despertar con los Weller, con todos estos hombres, ¿verdad? Edward George Whitefield y los hermanos Wesley. Pero era un gran despertar en ese movimiento de reforma que está iniciando Martín Lutero. Pero dice aquí que también viene un segundo despertar, por medio del cual Dios suscitó a los adventistas del séptimo día para proclamar el mensaje del tercer ángel. Esta proclamación mundial culminará con el testimonio lleno del Espíritu Santo de quienes, como pueblo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, estamos esperando. San Juan 14:15. Cuando fíjense que a nivel, en Estados Unidos se considera el segundo despertar religioso, este movimiento del advenimiento de Jesucristo en 1844. Allí los adventistas no existían. Adventistas del séptimo día. Existían los adventistas en el sentido que adventista significa de advenimiento. De todas las religiones se reunieron y creyeron que Cristo venía por segunda vez, porque la profecía era exacta, la fecha era exacta, pero no en cuanto a la venida de Cristo. Era Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo, 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller, cuando inicia este gran movimiento, no lo está haciendo en función de crear una iglesia, sino que todas las iglesias cristianas en aquel momento aceptaran que Cristo venía por segunda vez, y utilizó Apocalipsis 14, los mensajes primer ángel, segundo ángel y al tercer ángel, ¿verdad?, para resaltar la idea de que era necesidad de salir de la confusión, de que había que prepararse para recibir a Cristo Jesús. De ese gran despertar religioso, segundo gran despertar que se considera en los Estados Unidos de Norteamérica, y segundo gran despertar del protestantismo a nivel mundial, surge entonces un movimiento del cual usted y yo pertenecemos, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, retomando de todos esos reformadores los elementos básicos que no fueron algunos tomados en cuenta, como por ejemplo lo del sábado. Lutero no guardó el sábado, Wesley tampoco tomó en cuenta el sábado. El sábado como luz va a comenzar después de ese gran movimiento de 1844. Entonces la Iglesia Adventista toma ese concepto. El santuario, esas verdades no se tomaban en cuenta por los
organizaciones religiosas anteriores. De allí la Iglesia Adventista toma para darle fuerza ya al final, para explicar el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 6, 7, comienza el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel: teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Para hablar de juicio hay que hablar de un santuario, y no hay cosa más bonita de explicación del santuario que la que encontramos en el libro de Hebreos, con una connotación para hoy en día y mezclada con el Antiguo Testamento. Hoy estamos en pleno juicio investigador antes de la aparición de Cristo Jesús en esta tierra. Sigue diciendo Santiago el Evangelio, en Santiago 1:3, 2:5, 22 y 23, 5:13, ¿de qué modo actúa la fe en estos pasajes? ¿Qué nos dice acerca de lo que significa vivir por la fe? ¿De qué forma nos muestran que la fe es más que solo concordar intelectualmente con las diversas verdades proposicionales? En la primera cita que aparece en Santiago 1:3 nos dice: la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cómo actúa? ¿De qué modo actúa la fe? Que es algo práctico. La prueba de nuestra fe, cuando somos sometidos a una prueba, ahí la teoría que tenemos está siendo puesta a prueba. Y si esa teoría que tenemos frente a la prueba nos da la victoria con la ayuda del Espíritu Santo, somos fieles, tenemos fe en esa palabra, en esas promesas, eso va a producir un fruto práctico que la gente va a observar, que se llama ¿cómo? La paciencia. Segundo, Santiago 2:5, los pobres de este mundo, elegidos para ser ricos en fe. La fe actúa juntamente con sus obras y se perfecciona por las obras. O sea, no puede haber fe si no hay obra. La fe se perfecciona por las obras. El creer intelectualmente en las 28 doctrinas que como iglesias sabemos y conocemos, no basta con eso ser cristiano. Hay que vivirla, hay que practicarla, hay que obrarla por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, los pobres de este mundo, elegidos para ser ricos en fe, porque hay que tener fe, los pobres materiales de este mundo, para poder sobrevivir y confiar en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios, creer que Dios provee, creer que Dios es nuestro sustentador, creer que Dios es nuestro sanador. No solamente lo decimos, sino que tiene que mostrarse con los hechos. Por eso el apóstol dice, la fe actúa juntamente, ¿verdad?, con sus obras, y se perfecciona por las obras. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahí se pone el ejemplo de Abraham. El apóstol Santiago lo pone muy claro. Pues Abraham creyó en la promesa, y creyó tanto la promesa que no solamente fue un concepto intelectual. Mire, para agarrar contexto de lo de Abraham, dice Hebreos 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces viene un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué vale esa fe? Así también la fe, si no tiene obra, si yo veo al hermano que viene con necesidades, digo, id en paz, éxito, voy a orar por ti, tengo mucha fe, voy a orar para pedir a Dios para que te compadezca del hermano que fue allá a pedir para que se le satisfaciese una necesidad. Y como dice aquí, pero no les dais las cosas que son necesarias, y sé cuáles son las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, pura fe. Si voy a orar por ti, voy a interceder por ti,
y yo sé que usted necesita. Esa fe, ese creer en Dios intelectual, no basta, no salva, no califica a uno delante de Dios. Si tiene fe realmente, y yo sé que el hermano tiene necesidad, y sé que necesita, imposible que lo pueda mandar que vaya en paz, cuando yo sé que puedo satisfacerle una necesidad. Por eso el apóstol dice en el versículo 17, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré cuánto tengo fe yo en Dios. No porque lo diga intelectualmente y lo discuta, sino por los hechos que usted ve. Ese hombre es de fe. Mira cómo dio esta donación. Ese hombre es de fe. Mira cómo construyó esto. Hombre es de fe. Mira cómo fue a tal parte. Ese hombre es de fe. Mira cómo tuvo paciencia. Qué fe tremenda tiene esa persona en confiar que Dios lo va a librar, de que Dios le va a dar tal cosa, de que Dios lo va a sustentar, de que Dios le va a proveer. O sea, todo va mezclado con la práctica, con un hecho real. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, Dios único. Bien hace, dice el apóstol Santiago en Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. A veces nosotros creemos en Dios y no temblamos porque consideramos que es tan amigo de nosotros que ni temor le tenemos, pues miedo, pues. Ni nos importa que fuego consumidor. El diablo cree, sabe que existe y tiembla, porque Dios no es juego. No, que Dios es amor, es un viejito, tú sabes, el abuelito muy chévere. Dios será anciano de día, pero Dios es amor y es justicia. El diablo tiembla, ocupado en vuestra salvación, con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Mas, ¿quieres saber, tan hombre vano? Versículo 20, 2:20 de Santiago. La fe sin obra es muerta. Y aquí viene lo de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Tenía fe en Dios. Yo le digo, anda a sacrificar a mi hijo. Sí, lo voy a sacrificar. Pero ¿cómo probaba que él confiaba en Dios? Intentando matar al hijo, que era la orden que Dios le había dado. Y eso fue lo que hizo. Sí, yo confío mucho en Dios. Tú confías tanto en Dios que si Dios te dice que mates a tu hijo, tú lo vas a matar. Yo confío en Dios. Si Él lo dice, Él sabrá por qué lo dice. La fe que él tenía en Dios, Abraham, que tenía en Dios, fue puesta a prueba. ¿Cuánto crees tú en Dios como para llevar a tu hijo y sacrificarlo? Pues así lo hizo. La sobra mostró a nosotros y a Dios que ese hombre era un hombre justo, que ese hombre era un hombre, bueno, maravilloso, pues. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, pues? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto tiene el evangelio, chicos. No sabe cómo Lutero iba a decir que esto no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio tiene que ver con fe. El evangelio se muestra por las obras. La fe que tenemos se muestra por las obras. No basta tanto hablar de que somos, de que creemos, de que conocemos. Es actuar en base a eso que conocemos. La evidencia de que está haciendo efecto la teoría de que la fe es real se muestra en las obras. De allí la combinación, ¿verdad? Somos justificados por la fe y por las obras. Las dos cosas van juntas, como los remos de un bote. Uno le va con una mano agarra un remo y con otra mano agarra el otro remo. Le va dando allí al bote en el agua. Y eso va recto a la dirección que usted quiera. Pero si usted le da solamente a un solo remo, a poner que ese remo fuera la fe, lo que hace es dar vuelta. Y si le da al otro solamente, no mueve la otra mano, entonces lo que hace es dar vuelta. Los dos tienen que moverse simultáneos. Por eso las obras son resultado de la fe que uno tiene. No es que uno se está justificando por las obras, sino que la fe en las promesas, la certeza en que Dios es real, Dios es verdadero, Dios es creíble, se muestra no diciéndolo, sino haciendo las cosas que él ha planteado. Bueno, Santiago y el Evangelio, ¿verdad? La oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5:15, ¿verdad?
Santiago 5:26, las fe sin obra está muerta. A las 12 tribus que están en la dispersión del miércoles 1 de octubre, Santiago 1:1, Hechos 11, 19 al 21, y 1 de Pedro 2, 9 y 10. ¿Quiénes son estas 12 tribus y de qué manera llegaron a la dispersión? Los esparcidos a causa de la persecución, dice Hechos. Santiago 1:1, la carta va dirigida a las 12 tribus de la dispersión, ¿verdad? Pero ¿quiénes son esos de la dispersión? En Hechos 11, 19 al 21 encontramos que estos primeros cristianos fueron esparcidos a causa de la persecución y dispersos, tuvieron que huir fuera de Jerusalén. Dice aquí la lección: como vimos, Santiago escribió a los creyentes al comienzo. La obra del Evangelio se concentra en Jerusalén, Lucas 24:47, pero como resultado de la persecución que se intensificó después del apedreamiento de Esteban, estos creyentes fueron esparcidos a la simiente, y la simiente del Evangelio se plantó en todas las ciudades y regiones circundantes del Imperio Romano. Según Hechos 11, el Evangelio llegó a los gentiles muy temprano, comenzando en Antioquía. Así, la expresión las 12 tribus se refiere probablemente a los cristianos como un todo. No parece que haya habido diferentes congregaciones basadas en conceptos étnicos, razón por la cual el Concilio de Jerusalén tuvo que decidir enseguida a fin de llegar a ser cristianos. Los gentiles que creían debían primero circuncidarse como los judíos. Lo voy a repetir aquí, verán. No parece que haya habido diferentes congregaciones basadas en conceptos étnicos, razón por la cual el Concilio de Jerusalén tuvo que decidir enseguida si a fin de llegar a ser cristianos, los gentiles que creían debían primero circuncidarse como los judíos. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque para ser cristiano, entonces uno tiene que circuncidarse. No. Aquí lo que se ve es la circuncisión del corazón. Entonces, las 12 tribus que están en la dispersión se refiere a todos los cristianos en todas las partes del mundo. Incluye todos los cristianos que están en todas las partes del mundo. Aquí no hay cosas étnicas. Los que son judíos, los que son de venezolanos, los que son de brasileños, los que son dominicanos, los que son europeos. No. Los cristianos que no tienen nada que ver donde usted nació. Los que nos identifica es que tenemos una sola creencia basada en la Sagrada Escritura, y por eso somos cristianos, basada en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros no tenemos doble ciudadanía, tenemos una sola y tenemos que preservarla. No somos aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía, una vez que nos bautizamos, es del reino de los cielos. Somos peregrinos y advenedizos, estamos de pasadita aquí en esta tierra para ir al reino de los cielos. Dice en Hechos 15, 13 al 23, ¿de qué forma atendió Santiago este problema en la iglesia primitiva? Bueno, allí se resolvió el problema tremendo de esta discusión que había, ¿verdad? Si los gentiles tenían que someterse a las leyes judías. Era absurdo, pero bueno, hubo esa corriente que lo pretendió. Una solución bíblica preservó una iglesia unificada. Santiago citó la profecía de Amós, basada en una de las leyes de Moisés para los extranjeros, en Levíticos 18, 20, de que la restauración de Israel y su posterior expansión incluía a los gentiles. Hechos 15, 16 y 17. Santiago le recordó a las 12 tribus que eran coherederas de las promesas hechas a Abraham al dirigirse a los de la
dispersión, 1 Pedro 1:1, pero presentó una idea similar al describir a los cristianos como una nación santa. En todas las partes del mundo, los cristianos de Europa, de Asia, de Australia, de América, de Europa, de África, todos esos cristianos que están en todas esas partes pertenecen a una nación santa, a un pueblo santo, esparcido por todas partes, pero conforma una nación, y esa nación santa, ese pueblo santo es el que Dios viene a buscar muy pronto. Esto está por acabarse, para finalmente, cuando ya tenga completico el número de los ciudadanos que va a tener esa nación, ese número se va a terminar de contar y va a llegar a su punto final cuando se cierre la gracia en forma definitiva. Allí va a estar completico el número de ciudadanos que va a heredar el reino de los cielos. Es allí, cuando se cerró la gracia universalmente, cuando entonces Cristo tiene que, Apocalipsis 15, el santuario se llena de humo, y inmediatamente se comienzan a caer las 7 plagas postreras en diferentes partes del mundo, para terminar con la gloriosa aparición de Cristo Jesús. Así se cumple el 7º periodo, termina el 7º periodo de la 7 iglesia, con la iglesia de la Odisea, termina la 7ª trompeta con la segunda venida de Cristo Jesús, y termina el 7º sello, que incluye ese silencio que se produce en el cielo por los juicios ya definitivos que caen sobre la tierra, culminando con la aparición gloriosa del Rey de Reyes, Jesucristo. Y luego finalmente Santiago y Jesús. Es importante, es interesante pues lo que implica esto de Santiago y Jesús. Dice, primero, Santiago, siendo hermano de Jesús, no se hace llamar yo soy el hermano de Jesús, para que usted vea lo de cierro, o sea, la humildad. Él se hace llamar a sí mismo, no se hace llamar nunca hermano de Jesús, sino siervo. Dice la lección de este día jueves 2 de octubre, Santiago tuvo la oportunidad de observar a Jesús cuando era niño, cuando era joven y cuando era adulto. Luego, en algún momento, no solo creyó en Jesús como el Mesías, sino también llegó a ser líder de los cristianos en Jerusalén. Y no obstante, Santiago no se llama a sí mismo hermano, sino siervo. Santiago 1:1 de Jesús. Claramente aprendió la humildad y la sabiduría verdadera. No sorprende que estos también sean temas importantes en su carta. Compara los siguientes pasajes y resume lo que tienen en común. En Santiago 1:22, ¿cómo se ve que Santiago estuvo relacionado con Jesús y conoció a Jesús, y por eso que es el hermano de Jesús? En Santiago 1:22, Santiago dice, sed hacedores de palabras y no tan solamente oidores. Así plantea la carta en Santiago 1:22. Acuérdense que la carta de Santiago es una carta práctica, una carta que se mete con el día a día, una carta que cuestiona a los teóricos, una carta que cuestiona a los gnósticos. Gnóstico significa puro conocimiento, como decía un hermano. Estamos obesos de conocimiento, necesitamos ejercitar la fe, hacer ejercicio. Así como el que está obeso, está gordote, tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, así también estamos obesos de conocimiento, tenemos demasiado conocimiento nosotros como iglesia. Necesitamos ejercitar esos conocimientos para que la gordura de conocimiento no nos provoque un infarto espiritual, como al gordo materialmente físico, ¿verdad? Que tiene sobrepeso, le puede dar un infarto y sufrir muchas enfermedades. Así también el que está enfermo de conocimiento, pura teoría, conferencia, y son personas que usted no puede contar con ellos para una colaboración, para una emergencia, porque es pura teoría. Y son líderes y son tremendos habladores, piquitos de oro, o sea, tienen una verborrea tremenda, pero no tienen el espíritu de servicio, de la devosidad, de dar tiempo, de dar recursos, de sacrificarse por la causa. Santiago en ese aspecto, hermano, nos da durísimo.
Santiago se mete con la sociedad, con el pobre, con el rico, con la clase media. Santiago hace ver claramente el problema social, de las diferencias que se hacían, las asociaciones de personas, el problema de la lengua, cómo la lengua es tan problemática, cómo no basta tener una teoría, hay que practicarla. Por eso esta carta, hermano, es extremadamente maravillosa. Lástima que Lutero la consideró que era paja. Lo leímos en la introducción, así que no se sorprenda por la expresión, porque no tenía elementos que tienen que ver con el plan de salvación. Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 22: sed hacedores de palabra y no tan solamente oidores. Pero Jesucristo en Mateo 7, 21 al 22, ¿se acuerdan de aquello que dijo? El que hace la palabra edifica sobre la roca. Aquel que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó su casa sobre la arena. El que edificó su casa sobre la roca es aquel que hace la palabra de Dios. Vienen los vientos, viene la tormenta y se mantiene firme. Pero aquel que no hace la palabra, aquel que es simplemente un oidor, edifica sobre la arena, cuando vienen los problemas, se va de la iglesia, se desanima. Mire como igualito como decía Jesús, decía Santiago. Claro, si Santiago se crió con Jesús. Santiago 3:12 dice: ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La higuera no puede producir aceituna, dijo Santiago. Y en Mateo, Jesucristo dijo, Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. Parecido, ¿verdad? Santiago 4:12, comparación con Mateo 7:1. ¿Quién eres para que juzguéis a otros? Dice Santiago 4:12. Y en Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire la similitud de estos dos grandes hombres, de estos dos grandes hermanos. Se ha reconocido ampliamente la afinidad que tiene la carta de Santiago con las enseñanzas de Jesús, específicamente con el Sermón del Monte. La influencia penetrante de Jesús subraya toda la enseñanza de Santiago. Dice finalmente: al comparar cuidadosamente Santiago con los evangelios, parece que esta carta no depende de ninguno de los evangelios. Los evangelios son Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Más bien, Santiago escribe desde un conocimiento íntimo y personal de las enseñanzas de Jesús, que siempre inspiró a sus oyentes tener fe y los desafió a ejercitarla. Al estudiar el libro de Santiago este trimestre, encontraremos un enfoque similar. Él no se contenta con una fe débil, sin frutos, vacilante. Como veremos la semana próxima, la fe domina la primera parte del libro y Santiago muestra cómo su cualidad crucial consolida una relación vital con Cristo Jesús. El día viernes tocó una parte de la familia de Jesucristo, la presión de esos hermanos. Yo quiero leer del deseo de toda la gente, la página 292-293. Deseo de toda la gente. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptaran como Salvador personal. ¿Qué apoyo había encontrado Jesús en sus parientes terrenales? Si hubieran creído en Él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con Jesús en hacer la obra de Dios, su incredulidad, la de su familia, echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que Jesús bebió por nosotros. Esa manera de actuar de la familia.
el Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano, la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio, y le resultaba muy dolorosa esa enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio, y le resultaba muy dolorosa en sus hogares esa enemistad, por su propio corazón, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor, y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consideraban que Jesús necesitaba de su consejo. Le juzgaban desde su punto de vista humano y pensaban como si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría la controversia desagradable que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como reprensor de sus pecados. Imagínense ustedes, lo consideraban loco. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarle y les parecía que ya les había dado bastante. Quédate quieto, tranquilo, tú eres loco, me vas a estar reprendiendo, no vas a estar ahí metiéndote con esa gente, con los dirigentes, evita problemas, así nos evita también situaciones difíciles a nosotros, pues. Con su medida corta no podían sondear la misión que había venido a cumplir y por lo tanto no podían simpatizar con él en sus pruebas. Ve tu familia, tú que de pronto estás solo como adventista, te sientes solo a veces en la iglesia, que no te comprenden ni te entienden cuando tú quieres vivir y practicar un así dice Jehová. Mira el ejemplo de Jesús. Sus palabras groseras y carentes de aprecio de la familia demostraban que no tenían verdadera percepción de su carácter y que no discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano. Le veían con frecuencia lleno de pesar. Veían a Jesucristo lleno de pesar. Pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaban y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir su corazón. Su naturaleza sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos y sus obras mal entendidas. Con frecuencia, sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos, antiquísima y gastada, y afectaban creer que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Condenaban libremente lo que no podían comprender. Sus reproches le herían en lo vivo y angustiaban su alma. Jesús se angustiaba, Jesús sentía pesar por todo esto. Profesaban tener fe en Dios y creían justificarle cuando Dios estaba con ellos en la carne y no le conocían. Estas cosas, dice la página 293 del Deseo de toda la gente, del capítulo ¿Quiénes son mis hermanos? Estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar. ¿Cuál? Ese mismo, hermano, la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina, ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Ese era tu Salvador, ese era mi Salvador. Amigo,
Si te ha tocado vivir esa situación de Jesús, ve que Jesús pasó por esto. Sentirse solo en la familia, que te critican, que te cuestionan, que no te aceptan en la iglesia, que no quieren cumplir lo que Dios dice. Hermano, aferrado a Dios, firme adelante, y tengamos la seguridad de que nunca volveremos atrás. Que el comenzar a estudiar esta carta de Santiago nos permita comprender más este evangelio práctico que se necesita para este fin, para este terminar, para este ya final de los tiempos en el cual nos ha tocado vivir. El Señor nos ilumine y nos guarde. Dios bendiga a su iglesia.